Bien, buenos días a todos mis hermanos. Qué gusto estar esta mañana, ver a algunos que no les habíamos visto hace algún tiempo, pero nos da mucho gusto. Vamos a continuar esta mañana. Estamos en la sexta enseñanza, nos hemos alargado en este tercer mandamiento, Éxodo 27, la enseñanza 19, y vamos a darle lectura. Repito, la sexta enseñanza sobre el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya hoy vamos a dejar el tema de los falsos maestros y el tercer mandamiento, pero quiero ser muy claro, como lo dije alguna vez cuando predicamos el tema de los falsos maestros. Este tema de los falsos maestros y de denunciar a la luz de la Biblia a quienes lo son, va a ser un tema siempre recurrente en esta iglesia, porque la Biblia nos advierte en repetidas veces en el Nuevo Testamento que, sobre todo conforme se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez está más cerca, es inminente de un momento a otro, quizás horas, días, semanas, el día y la hora nadie lo sabe, pero conforme se acerque este suceso maravilloso, donde Cristo vendrá por su iglesia, pues se van a multiplicar, van a seguir engañando, y debemos estar vigilantes, y como pastores debemos estar alertas para advertirle a la iglesia sobre estos lobos con piel de oveja. Pero bueno, hoy vamos hacia el final. No voy a terminar hoy este tercer mandamiento, pero voy a intentar hacerlo, pero ya vi desde que lo preparé que no me va a dar tiempo. Pero vamos a ver este tercer mandamiento reflexionando sobre algo muy importante, que es sobre los juramentos, el jurar en el nombre de Dios. Antes de entrar a explicar, yo oro que el Espíritu Santo me dé la gracia de compartirlo con claridad y que nos dé el entendimiento. Déjenme hacer una reflexión. Si hay una persona que debe hablar siempre con la verdad, que debe cumplir lo que dice, sus compromisos, es el cristiano, el nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:25, por lo cual, ¿desechando qué? La mentira. Desechando la mentira, hablad ¿qué? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El cristiano, y este es un mandato para el nacido de nuevo, siempre debe hablar con la verdad. ¿Y qué debe hacer con la mentira? Desecharla. La palabra griega apotisemi significa ponerla lo más lejos de ti. Significa quitar de tu vida la mentira. Eso enseña la palabra de Dios para el nacido de nuevo. En ese sentido, el Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla ¿qué? Verdad en su corazón. Es claro pues que a la luz de la Biblia el nacido de nuevo habla con la verdad, busca hablar siempre con la verdad. Un cristiano de veras entiende que debe hablar con la verdad, y quien vive mintiendo y practica la mentira, la Biblia es clara de su destino eterno. Lo dice, por ejemplo, Apocalipsis 21:8. Fíjense quiénes van a estar allá en los infiernos. Dice: pero los cobardes, Apocalipsis 21:8, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, ¿quiénes? Los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el mismo sentido dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La palabra de Dios pues nos manda a hablar verdad. No hay más que de dos sopas. Una persona o dice la verdad o dice una mentira.
No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras piadosas. A la luz de la Biblia hay mentiras y verdades, no hay otras. Y de la mentira, ¿quién es el padre? Juan 8:44. La palabra de Dios dice que el diablo no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso. Romanos 8:44, porque es padre de mentira, dice la palabra de Dios. Entonces, el cristiano, pues, el nacido de nuevo, el que realmente nació de nuevo, pues habla con la verdad. Y cuando decimos una verdad, pues la decimos y ya no necesitamos agregarle. Si tú dices que sí, debe ser sí y ya. ¿Se acuerdan Mateo 5:37? Cristo nuestro Señor nos manda lo siguiente: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ya veremos que esta instrucción está en el contexto de los juramentos. Ya lo veremos. Comencémonos por hacer la pregunta esta mañana, mis hermanos, a la luz del tercer mandamiento. ¿Se puede jurar? ¿Puede un cristiano jurar en el nombre de Dios? Vamos a verlo en la Biblia, ya se me adelantaron. ¿La Biblia prohíbe jurar en el nombre de Dios? ¿Qué es jurar? Por ahí vamos a tener que empezar. Y también hay por ahí otra palabra que usa la Biblia, que es perjurar. También vamos a ver cómo este pecado de perjurio viola el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces me voy a ir lentamente, porque sí, o sea, de primera instancia todos reaccionamos igual. ¿Se prohíbe jurar en la Biblia? Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo oro, yo voy a exponer varios pasajes, vamos con la ayuda del Espíritu Santo a escudriñarlos, por eso me voy a alargar más de un domingo, uno más, pero que realmente dejemos que sea la palabra de Dios la que nos conteste. ¿No? Tenemos que venir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Yo voy a tratar con la palabra de Dios de explicarlo, pero dependemos del Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento. Amén. Fíjense, les voy a leer algunos versículos, no los voy a explicar ahorita, solo los voy a leer. Y vamos viendo si podemos o no jurar en el nombre de Dios. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a él servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás, y por su nombre, ¿qué dice? Jurarás. Salmo 63:11. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Otro versículo más, Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurar en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos mis ojos. Ahora vamos a algo del Nuevo Testamento. Es nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. ¿No qué? Perjurarás. Vamos a explicar bien esta palabra. No perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué? Tus juramentos. Nada más pregunta. Bueno, mejor vamos a avanzar. Pero yo os digo, versículo 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Luego, Santiago 5:12, haciendo alusión a esta verdad, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo,
ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Finalmente dice Filipenses 1:8, es Pablo hablando y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿se puede jurar o no en el nombre de Dios? ¿Será suficiente sí y no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Algunos versículos que finalmente tienen parte de la ley moral de Dios, dice que juremos en el nombre de Dios. Aparentemente en Mateo 5:34, nuestro Señor Jesucristo prohíbe jurar, pero vamos a ver qué es lo que prohíbe y en qué contexto. Pero necesitamos venir a la palabra y conciliar para entender qué es lo que se prohíbe, qué es lo que se restringe y qué es lo que sí está permitido. Para eso, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es entender qué significan las palabras jurar y perjurar, que son dos palabras que se citaron. De acuerdo a la Biblia, escuchen muy bien, la palabra jurar que leímos en los pasajes del Antiguo Testamento es una palabra hebrea con SH, shabá, shabá. Y fíjense lo que significa. Jurar o hacer voto solemne, poniendo a Dios por testigo. Luego significa también la misma palabra, shabá, significa afirmar o negar algo, poniendo a Dios por testigo. Pongan mucha atención, esto es importantísimo. También significa hacer un compromiso, poniendo a Dios por testigo, o decir algo, confirmándolo al poner a Dios por testigo. En el Nuevo Testamento significa lo mismo, es una palabra griega omnuo, que significa declarar o afirmar algo bajo juramento. Declarar o afirmar algo bajo juramento. Y es muy interesante que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene una definición muy acorde a la Biblia. Fíjense, fui al diccionario y dice, jurar, afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios o a sí mismo o a sus criaturas. ¿Queda claro lo que es jurar? Afirmar una verdad o negar algo poniendo a Dios por testigo. Hacer un compromiso poniendo a Dios por testigo. Quiero que tengan claro esa definición porque nos va a ayudar a saber si podemos o no jurar y van a ver que en ciertos momentos de nuestra vida tenemos que hacer lo que dice aquí. Ahorita lo vamos a ver. La segunda palabra se utiliza en Mateo 5:33 y es perjurar. Perjurar viene del griego epiorkeo y significa jurar falsamente. Jurar falsamente en el nombre de Dios. La Biblia condena perjurar, jurar falsamente en el nombre de Dios. O lo que es lo mismo, hacer pasar una mentira por verdad, diciendo Dios me es testigo, poniendo a Dios por testigo. Entonces, ¿queda claro qué es jurar? Hacer un voto, un compromiso, afirmar algo, poniendo a Dios por testigo. La palabra jurar podemos o no usarla. Pero cuando yo digo, no, sí de veras, Dios me es testigo, o como dicen algunos que abusan, que es lo que vamos a ver también, para todo dicen verdad de Dios. ¿Han oído esa expresión? No, no es que te lo digo, verdad de Dios. ¿Qué está haciendo? Está poniendo a Dios por testigo. ¿Qué está haciendo? Está jurando. Ahorita vamos a poner en el contexto qué es lo que prohíbe la Biblia, qué es lo que restringe y que oremos que si realmente por ahí medio abusamos de estas cosas, realmente hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿prohíbe la Biblia jurar? No absolutamente. Lo vamos a ver hoy. Porque vean un pasaje, luego les voy a poner más en 8 días, hoy ya no me va a dar tiempo. Filipenses 1:8 que acabamos de leer. Díganme de acuerdo a la definición bíblica de jurar, ¿qué hizo Pablo aquí? Vean, le escribe a los filipenses y les dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos
con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está poniendo a Dios por testigo. No es cosa menor cuando tú dices, de verdad, Dios, cuando alguien no te cree, nada más el asunto es que ahorita vamos a ver es que no hay que abusar. Una de las definiciones de jurar hablaba de hacer voto solemne, de hacerlo solamente en asuntos solemnes. Aquí solemnemente Pablo les está declarando su amor entrañable a la iglesia de Jesucristo que estaba en Filipos. ¿Va quedando claro? Yo sé que todavía hay preguntas, pero Pablo aquí, ¿qué está haciendo? Poniendo a Dios por testigo de que lo que va a decir es verdad. Y cuidado aquel que ponga a Dios por testigo y diga una mentira haciéndola parecer verdad. Y Pablo no fue la única vez que lo hizo, Lo hizo varias veces, lo vamos a ver en 8 días. Entonces, vamos a comenzar a explicar cuáles son las prohibiciones de jurar en la Biblia o cuáles son las cosas en el jurar que violan el tercer mandamiento, porque el tercer mandamiento dice que no tomaremos en vano el nombre de Dios. Y tomarlo en vano ahorita lo vamos a explicar. Por lo menos en la Biblia vemos 4 prohibiciones o restricciones de los juramentos. Una prohibición, la primera prohibición número 1 es que Dios prohíbe jurar falsamente. Creo que es obvio, pero la palabra de Dios es muy clara. Jurar falsamente usando el nombre de Dios es una clara violación a Éxodo 27 que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando yo digo una mentira, pero quiero hacerla pasar por verdad, como lo hace mucha gente, te lo juro por Dios que venía a la iglesia, pero se me atravesaron 500 maestros de la CENTE de Oaxaca. Entonces dice, a ver, 500 maestros. Y si es una mentira, ¿qué está haciendo? Jurar falsamente, lo cual lo condena la Biblia. La Biblia dice en Levíticos 19:12, Levíticos 19:12, y no juraréis falso. Fíjense que no prohíbe jurar. No sé si aprecian. ¿Qué prohíbe? Jurar falsamente por mi nombre. Porque ¿qué pasa? Profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. ¿Quién dice esto? ¿O qué será que esa ley ya, como estamos bajo la gracia, ya no aplica? ¿Será esto de la ley moral o de la ley ceremonial? Los que escucharon la primera enseñanza. ¿Esto es de la ley moral o de la ley ceremonial? Moral, sigue vigente. No debemos jurar falsamente porque profanamos, dice ahí, el nombre de Dios. Y la palabra profanar significa lastimar, herir, dañar y manchar. Quien jura falsamente daña, hiere, mancha el nombre de Dios. Y no es cosa menor. Estamos hablando del nombre de Dios, que es majestuoso, glorioso, santo, alto, sublime, está por sobre todo nombre. Y cuidado de aquel que jura falsamente, que usando el nombre de Dios anda diciendo una mentira, que queriendo negar algo usa el nombre de Dios cuando es verdadero, o sea, la inversa pues. Cuidado, la palabra de Dios es clara y prohíbe jurar falsamente. Cuando un joven llega tarde a casa, le habían dado permiso, ¿verdad? Sus papás cristianos dijeron, no más de las 7 de la noche, hijo. Bueno, no más de las 10 de la noche porque iba a estudiar para el examen que tenía el lunes. Y el joven llega a la 1 de la mañana. Le dice, mamá, no, es que no sabes, te juro por Dios que veníamos y hubo un accidente y luego por ahí los maestros de la CENTE y luego los maestros de la CENTE a la 1 de la mañana. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero ¿qué hizo ese joven ahí? Tomó el nombre de Dios en vano, juró falsamente. Y uno dice, ay, ¿a poco eso sucede? Hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que jura por Dios para todo. O el marido que le habla a la esposa, mi amor, ¿qué crees? Tengo junta con el director hoy. Voy a llegar tarde. Viernes, quincena, junta con el director. Te lo juro, pero entonces le dice la esposa, no te creo, te lo juro por Dios. Siempre la gente usa el te lo juro por Dios para que le crean. Y en este caso una mentira. Y están aquí
jurando falsamente. Y tomando el nombre de Dios que es glorioso, eso es lo que yo quiero que a final de cuentas entendamos. El nombre de Dios no debemos usarlo en vano, a la ligera. ¿Se acuerdan cuando definimos la palabra vano? A la ligera, de manera trivial. Y finalmente eso es mentir, con el agravante que lo hacemos poniendo a Dios por testigo. Ese es el agravante. Pero ya la mentira de por sí es pecado. Es más, dice 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Sustituyamos pecado, porque la mentira es pecado. Podemos sustituirlo sin trastocar la palabra de Dios. El que practica la mentira es ¿de quién? Del diablo. Jure o no, haya sido jurando en el nombre de Dios o no. Finalmente, este mandamiento en el fondo también lo que prohíbe implícitamente es mentir. La mentira por sí sola es pecado. Y si ya una persona es mentirosa como práctica, o sea que comúnmente miente, hay gente a veces dentro de la iglesia, no, este hermano es bien mentiroso. No, ya lo claché en 2 o 3, es bien mentiroso. Bueno, el que practica la mentira o el adulterio o lo que me pongas ahí, ¿es de quién? Del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, se jure o no, es del diablo si practica la mentira. Pero el agravante está en que además de mentir, ponemos a Dios por testigo de nuestra mentira. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Entonces, número 1, ¿qué prohíbe la Biblia? Jurar falsamente. Número 2, queda explícito en este mandamiento que lo que la Biblia prohíbe es abusar del nombre de Dios en los juramentos y compromisos que hacemos, aunque estos sean verdad. Leíamos que la palabra jurar hablaba de votos solemnes, ¿sí? O sea, algo serio. Pablo le dice con toda seriedad, Dios me es testigo de que los amo entrañablemente. Pero hay gente que para todo jura, aunque no sea mentira, está violando el mandamiento porque está abusando del glorioso nombre de Dios. Entonces llega y le dice la esposa al marido, te juro por Dios, mi amor, que esta semana te hago tu caldito de pollo. ¿No será un abuso del nombre majestuoso y glorioso del nombre de Dios para decir algo tan trivial? Y no está mintiendo, a lo mejor sí ya compró el caldo de pollo y ya tiene el pollito, ¿no? Y no está mintiendo la mujer, pero es un uso vano, trivial. O sea, el jurar habla de casos solemnes. Hoy les voy a poner por lo menos un par de ejemplos. O gente que dice, no, vi un partido, verdad de Dios, estuvo buenísimo. O sea, si están captando, o sea, ¿por qué poner a Dios por testigo de una cosa tan banal? O venía para acá y había mucho tráfico, te lo juro por Dios. Estamos abusando del nombre de Dios, estamos poniendo a Dios por testigo de algo que quizás es verdad. No estamos cometiendo perjurio en ese sentido, pero estamos usando el nombre de Dios tan banalmente. El nombre de Dios se debe usar en cosas realmente solemnes, serias. Ya les pondré ejemplos, pero en términos prácticos, la palabra de Dios no prohíbe jurar en el nombre de Dios. Nada más que se hacía en momentos solemnes, promesas, compromisos, poniendo a Dios por testigo. Ahorita les voy a poner ejemplos, pero déjenme leerles algunos versículos para que vean que el juramento, el jurar a Dios era algo muy solemne, que Dios mismo lo propiciaba. Fíjense, en Isaías 19, este es un pasaje, no voy a interpretar todo lo maravilloso que hay ahí, quiero irme a lo que quiero poner por ejemplo, pero este es un pasaje donde en la Biblia se nos muestra que muchas veces la persona que menos creías que se iba a convertir puede venir a los pies de Cristo. Que a veces decimos, no, esa persona no, jamás se va a convertir. ¿Quién eres tú para saber si no el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo convenciéndole de su pecado lo puede traer a los pies de Cristo? Y fíjense lo que dice este pasaje. En aquel tiempo habrá, escuchen, 5 ciudades, no una, no 2, no 3, 5 ciudades en la tierra de Egipto, donde eran paganos, donde uno diría, no, esos paganos, pero miren lo que iba a pasar, que hablen la lengua de Canaán
y que, escuchen, juren por Jehová de los ejércitos. Esta será llamada la ciudad de Erez. Una será llamada la ciudad de Erez. Dios hace saber aquí en la Biblia que en Egipto habría 5 ciudades que jurarían en el nombre de Dios. ¿Saben de qué habla este jurar en el nombre de Dios? De que se volverían a Dios genuinamente. Que se volverían, harían votos de seguir al verdadero Dios. ¿Qué significa eso? Comprometerse con Dios, hacerlo con Dios por testigo, significa jurar. Habría 5, esto es maravilloso. Yo de verdad, los que tienen familiares inconversos, mientras estén vivos ustedes sigan orando, sigamos orando. Aún hay esperanza para el que está entre los vivos, dice Eclesiastés, ¿no? Aún hay esperanza, sigamos orando, es que es bien duro. ¿Tú qué sabes cómo Dios va a tratar con él? Aquí 5 ciudades de Egipto, pueblo pagano, idólatra, lleno de hechicería, se volvieron a Dios porque jurarían en el nombre de ¿quién? De Jehová. Esto es más, si siguen leyendo, hasta un altar harían para Dios. Jurar en el nombre de Dios habla de ese compromiso de volverse a Dios. Cuando una persona nace de nuevo, está volviéndose a Dios, está haciendo un compromiso delante de Dios de seguirlo. Claro que Él nos va a sustentar con su gracia y su fortaleza, pero es un compromiso. ¿Entienden aquí cómo jurar es algo solemne? Esas naciones dirían, sí, seguiremos a Dios. Y es más, se acostumbraba a decir, vive Jehová. Vive Jehová era una manera de juramento de que querían seguir a Dios. Vean otro ejemplo en el mismo sentido. Jeremías 12:16. Acuérdense que Jeremías era un profeta de Dios, como todos los verdaderos profetas de Dios, que Dios los levantaba ¿para qué? Para que hicieran volver a su pueblo de sus pecados. Hoy los profetas de hoy en día nada más hablan para decirles que Dios los va a hacer ricos, pero estos verdaderos profetas hablaban para hacerlos volver de su pecado. Y aún el llamado incluía a todos aquellos que aún no siendo de Israel querían volverse a Dios, porque acuérdense que la gracia y la misericordia de Dios es para todos. Amén. Fíjense lo que dice Jeremías 12:16. Se está refiriendo a esos impíos que no eran el pueblo de Israel. Dice, y si cuidadosamente esos que no son del pueblo de Israel aprendieren los caminos de mi pueblo, o sea, del pueblo de Israel, para jurar en mi nombre, y dijeren, o diciendo aquí, diciendo, vive Jehová, es lo que le decía, ese vive Jehová equivale a ¿qué? A jurar en el nombre de Dios. Cuando decían vive Jehová, estaban poniendo a Dios por testigo y diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. ¿Se dan cuenta de lo que iba a pasar ahí? Que los que decidieran dejar a Baal, no eran del pueblo de Israel, y siguieran a Dios, dijeran, vive Jehová, y juraran, así como antes enseñaron a los de Israel a volverse a Baal, a jurar en el nombre de Baal, ahora jurarían en el nombre de Dios. Un momento solemne. No es, te lo juro por Dios que se me hizo tarde. Te lo juro, no, los juramentos son para momentos solemnes, serios. Ahora, no nada más se trata de decir, vive Jehová a la ligera. Jeremías 5:2, un poquito antes, dice allí, aunque digan vive a Jehová, o sea, aunque juran por Dios, aunque prometen que seguirán a Dios, ¿qué dice ahí? Juran falsamente. ¿Cuánta gente dice, sí, Señor, yo te voy a seguir? Y están poniendo a Dios por testigo. ¿Sí o no? Yo te voy a seguir. ¿Quién es el testigo de sus palabras? ¿Qué están haciendo? Comprometiéndose, están haciendo votos delante de Dios y al rato no lo hacen. Es gente que dice, viva Jehová, pero juran falsamente, porque no lo hicieron realmente con una convicción real. Entonces, quiero que vean con lo que estamos viendo hasta ahorita, que la Biblia no prohíbe jurar en el nombre de Dios. Prohíbe, número 1, jurar falsamente. Prohíbe, número 2, jurar para todos. Para todo juran, para todo, hasta para cada banalidad, mis hermanos, y eso lo condena la palabra de Dios. Pero la Biblia sí nos invita a tomar compromiso serio con Dios y hacer votos o juramentos en cosas solemnes. Ya les pondré 2 ejemplos que van a decir, ¿a poco eso es jurar? Ya lo verán. Entonces, número 1,
Dios prohíbe jurar falsamente. Número 2, lo que la Biblia condena es que se jure trivialmente, banalmente, que para todo juren, esos que juran para todo. Pero número 3, también la Biblia prohíbe que se jure en el nombre de otro Dios. La Biblia condena que se jure en nombre de dioses falsos. Jeremías 5:7. Fíjense, aquí vemos a un Dios airado. ¿Por qué? Vean por qué. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron, ¿qué dice? Por lo que no es Dios. ¿Se enojó Dios porque juraron nada más? No. ¿Por qué se enojó? Juraron por lo que no es Dios y obviamente pues andaban en el pecado, los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías, o sea, se apartaron de Dios. Juraron, dice aquí, por lo que no es Dios. En el mismo sentido, Sofonías 1:4. Vean lo que dice. Extenderé mi mano sobre Judá. Aquí también vemos a un Dios airado. Y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Que lo oyeran allá los de enlace. Ahora, ¿por qué estaba Dios airado? Versículo siguiente. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran, escuchen, jurando por Jehová, ¿y qué más? Y jurando por Milcom, que era un dios de los amonitas. Juraban por Dios, pero también juraban por Milcom. Hay gente también, dentro de la iglesia, jura por Dios, jura por la abuelita, jura por el tío, te lo juro por mis hijos, te juro por Dios que me muera, juran por lo que sea. La Biblia prohíbe jurar por otros dioses. Porque además están violando el primer mandamiento, Éxodo 22, ¿cuál era? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, violan el primer mandamiento, violan el tercer mandamiento, están jurando por otros dioses. Y la palabra de Dios lo condena con toda claridad. Si hay que hacer un voto solemne, hay que usar el nombre de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, quiero explicar bien la palabra perjurio. ¿Ya quedó claro el pecado de perjurio? Jurar falsamente. Vamos a leer otra vez Levíticos 19:12. Es un pecado, finalmente la mentira en sí es pecado, pero les decía ahora jurando en el nombre de Dios. Dice Levítico, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Dios. ¿Qué pasa cuando juramos falsamente? Profanamos el nombre de Dios. ¿Qué significaba profanar? Fíjense, viene del hebreo halal, que significa ofender, perforar, herir, degradar, manchar. En este caso, ¿qué? El nombre de Dios. Cuando una persona jura en el nombre de Dios falsamente, ofende seriamente a Dios. Ya Dios condena la mentira. Ya veremos en otro de los mandamientos ampliamente esto, pero ya Dios de por sí condena la mentira. Ahora, la mentira, usando a Dios por testigo, es algo todavía más grave. A final de cuentas, Éxodo 27, si recuerdan las primeras enseñanzas, lo que Dios quiere es que realmente tengamos plena conciencia de lo grande y majestuoso de su nombre. Que no lo usemos a la ligera, no solo en los juramentos. Yo les decía el otro día, hay gente que para todo, ay Dios, oh my God, ay Dios, y para todo, ni siquiera para eso. Y menos jurando, o sea, el mandamiento nos lleva a tener tal respeto, tal reverencia ante el nombre de Dios que al escribirlo, al hablar su nombre, al compartir, al adorarle, al cantarle, tengamos plena conciencia que estamos cantando al majestuoso, santo y glorioso nombre de Dios. Amén. Dice el Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Entonces, ¿queda claro que es perjurio? Jurar falsamente. Entonces, para repasar, prefiero irme así lentamente. Número 1, ¿qué prohíbe la Biblia? Jurar falsamente. Número 2, jurar de manera banal, trivial, aunque sea verdad,
No debemos andar jurando por cualquier trivialidad. Ay, te juro que me duele el pie, te lo juro por Dios. Bueno, me duele el pie, pues ya me duele, mamá, me duele el pie. No necesito jurarle, es usarlo trivialmente. Número 3, prohíbe jurar por otros dioses. Pero número 4, prohíbe, para términos prácticos, jurar por cualquier otra cosa. Andar jurando que por el tío, que por la abuelita, que por el dinero, que por la herencia, jurar por cualquier cosa. Vamos a Mateo 5 y quiero que pongan mucha atención porque aquí se nos va a aclarar todo. Y sí, pues ya no terminamos hoy. Pero fíjense lo que dice Mateo 5:34. Aquí es muy importante y ahorita voy a tratarles de dar el contexto en el que el Señor Jesús da estas palabras. Dice nuestro Señor Jesús, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Podríamos decir, ni por tu tía, ni por tus hijos, ni por tus abuelos. O sea, por nada debemos de jurar, por nada de eso. Pregunta, ¿se contradice entonces la Biblia cuando nos dice que podemos jurar en el nombre de Dios y aquí nuestro Señor Jesús viene y corrigió todo lo anterior? ¿Será que nuestro Señor Jesús está diciendo, pues se equivocaron allá, así es que a partir de ahora no juréis por nada? ¿Qué podemos entender en el contexto? Pongan mucha atención porque es muy importante. En el versículo 33, Jesucristo inició así. Oísteis, bueno, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Se metió un ruido ahí? Muy raro. Órale. Ya está viejito. Ahí está. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. A ver, antes de avanzar, cuando nuestro Señor Jesús dice, habéis oído que fue dicho, y luego dice, pero yo os digo, ¿está anulando lo que se dijo antes? ¿Está diciendo, no, pues es que antes se equivocaron? ¿Estará anulando esa verdad? Por supuesto que no. En el versículo 17, el mismo Señor Jesús lo aclara. Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Está hablando de la ley moral o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Entonces, y aquí abrogar significa deshacer, destruir, desvanecer. No, Jesucristo no vino a quitar la ley. Pero quiero que noten esta expresión que está ahí en el versículo. Si quieres avanzar al siguiente, ahí tengo los dos versículos de Mateo 5, 21 y 22. Ahí la clave está en esas expresiones. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué hace el Señor Jesús cuando dice, oíste que fue dicho? Se refiere al Antiguo Testamento, a la ley, pero yo os digo. ¿Saben qué es lo que está haciendo ahí el Señor Jesús? Darle la perfecta interpretación a la ley. Darle el correcto sentido a la ley. ¿Y saben por qué podía hacerlo? ¿Quién creen que estaba ahí en el Sinaí dando las tablas de la ley? Pues por supuesto que estaba. Jesucristo es Dios, ahí estaba. Él es el legislador. Y Él es el único que podía darle el sentido correcto. Cuando dice, oíste fue dicho, pero yo os digo, no está diciendo que algo andaba mal allá. Más bien le está dando la interpretación correcta. Déjenme se los explico de esta manera. En el mismo capítulo 5 del versículo, pues en gran parte del capítulo, pero sobre todo, déjenme ver, versículo 21, vámonos al 21. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo de matar. Fíjense cómo Él le da el correcto sentido. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué mandamiento es? ¿Dónde está ese mandamiento? Éxodo 20:14. ¿Está nuestro Señor Jesús anulando, abrogando Éxodo 20:14? No. Siguiente versículo, regresando acá al 22. Pero yo os digo,
No está diciendo que no matar esté mal. Fíjense el sentido correcto que le va a dar. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Por supuesto que lo interpretaremos más ampliamente cuando entremos a este mandamiento. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Fíjense cuál era el problema de los escribas y de los fariseos. Ellos eran muy dados a interpretaciones muy a la letra, muy legalista, pero nunca se iban al fondo del mandamiento. Entonces ellos decían, pues si yo no maté a nadie, ya no violó el mandamiento. Pero el Señor Jesús le dice, no, momento, no matarás va más allá del acto físico. Cuando tú insultas a alguien, cuando tú odias a alguien, cuando le dices a alguien es un necio, eres un no sé qué, cuando pones en el Facebook el presidente de la república es un no sé qué y no sé qué, ¿está violando qué mandamiento? ¿Cuál mandamiento? No matarás. Nuestro Señor Jesús trae la interpretación correcta. No dice que quedó anulado, no. Dice no matar no solo implica matar físicamente, sino cuando odias a alguien, cuando aborreces a alguien. Vean lo que dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Todo aquel que odia, que ama menos, que rechaza. Cuando dice, no, es que ese hermanito me cae mal. Aquí a la luz de la Biblia, quieras o no, porque esa palabra aborrecer significa amar menos. Va desde amar menos hasta odiar. Entonces es que a veces es de lo más común que la iglesia, ay, ese hermano no me cae bien. De acuerdo a la Biblia, mis hermanos, y a la interpretación que el Señor Jesús le da, cuando alguien aborrece a alguien, es un homicida. Aunque no hayas matado igual que el Chapo Guzmán. Estamos al mismo nivel. Lo más seguro es que no te van a llevar al altiplano, pero estás en pecado igual que él. ¿Cómo la ven? Las consecuencias en esta tierra quizás sean más graves, ¿no? No va a venir ahorita la PGR, a ver, le dijiste necio a tu hermano, a la cárcel con todo y chivas. Pero delante de Dios cometimos el mismo pecado. Vean qué grave. Entonces cuando Jesús dice, oíste fue dicho, pero yo os digo, le da el sentido correcto. Nada más. Veamos otro ejemplo muy rápido ahí. En Mateo 5:27. Es el mismo ejemplo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Está anulando Jesús el mandamiento de Éxodo 20:14, el otro era 20:13, de Éxodo 20:14. Está diciendo, no, ese de no adulterar está mal. No, está diciendo, está bien el mandamiento, pero le da el sentido profundo. Adulterar, igual que matar, no se limita al acto físico. Cuando alguien mira a una mujer para codiciarla con deseos impuros, o cuando a una mujer mira a un varón con deseos impuros, ¿qué está haciendo? Adulterando. Cuando yo veo que hay mucha gente que se dice cristiana, que pone, fíjense, una vez vi, no les digo nombres, pero una vez una mujer de una iglesia cristiana puso una foto de un deportista pues en una pose muy sensual. ¿Ustedes creen que la puso porque lo vio con ojos de mamá tierna que decía, ay, es como mi hijito? ¿Con qué ojos lo puso? Porque además le puso, está como me lo recetó Dios, hasta usando en vano el nombre de Dios. ¿Sí o no? Y todas las mujeres, sí, no, like. Igual de adúlteras, ¿sí o no? Y los mismos los hombres, o sea, le estoy poniendo, porque esto es lo que hace nuestro Señor Jesús, trayendo la correcta interpretación. Los fariseos eran muy de la letra, no, yo no adulteré. A mí que me esculquen, yo no he sido infiel, permíteme. Una persona que le gusta la pornografía, que anda viendo esas revistas, que es ojo alegre, es un fornicario si no se ha casado y si no es un adúltero si ya está casado, a la luz de la Biblia. Pero los fariseos dicen, no, es que yo no maté, no es que yo no adulteré, porque interpretaban las escrituras a su conveniencia. Bueno, lo mismo sucede con Mateo 5:33. Vamos a regresar. Nuestro Señor Jesús no echa abajo los juramentos, los reglamenta, le da la correcta interpretación. Dice el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿O qué está diciendo Jesús? No, sí se vale. No,
por supuesto está fundamentando el mandamiento, pero le va a dar un sentido correcto. Sino cumplirás al Señor tus juramentos. Quiero explicar lo siguiente, fíjense. Los fariseos, ¿cuántos han oído hablar del Talmud? Y hay muchos otros escritos. El Talmud es una recopilación de obras escritas donde los escribas y fariseos ponían sus interpretaciones de la ley y generalmente las hacían muy a modo, a su conveniencia. Y ahí tenían un montón de tradiciones y es más, nuestro Señor Jesús un día les dijo que con sus tradiciones invalidaban el mandamiento de la palabra de Dios. Porque ahí ponían, no, pues esto sí, ay, aquí esto como que no me parece. En cuanto a los juramentos, ellos tenían muy en claro el perjurio. Ellos tenían muy en claro que el perjurio era jurar usando el nombre de Dios. Pero ¿qué creen? Y está registrado en esas obras. Que permitían jurar por cualquier cosa. Mira, para que no cometas perjurio, enseñaban ellos, pues jura por Jerusalén. O sea, trata de no mentir, pero si faltas a tu juramento, por lo menos no juraste en el nombre de Dios. ¿Sí están entendiendo? Entonces juraban por Jerusalén, juraban por el cielo, juraban. Y si llegaban a fallar, como era muy común, decían, bueno, no cometimos perjurio, porque no usamos el nombre de Dios, juré por Jerusalén. Y fíjate, era tan incorrecta su interpretación que, por ejemplo, decían, fíjense, una de las cosas que estaba yo leyendo, decían, si tú juras por el altar, pues es grave, pero no es tan grave como que jures por la ofrenda del altar. Fíjense, o sea, tenían, ¿de dónde sacaron sus escalas de gravedad y no? De su mente corrupta. Entonces llegaba alguien, es que juré por el cielo que iba a hacer esto y fallé. No te preocupes, no es perjurio. O sea, no está grave. Malo que hubieras jurado en el nombre de Dios. Entonces viene nuestro Señor Jesús y justo en el versículo 34 reglamenta esto, le da la correcta interpretación. Pero yo os digo, no juréis, escuchen, en ninguna manera, y lo aclara a quienes lo oyen, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pregunta, ¿dijo nuestro Señor Jesús, no jures en el nombre de Dios? No. Por este contexto, cuando uno entra al griego y cuando uno entra al contexto, entiende estas verdades, cómo está reglamentando el abuso. Les digo, los fariseos ya permitían jurar por lo que sea, mientras no jures, por eso se les llama legalistas, ¿no? Ahí dice que no jures en vano en el nombre de Dios, pero la Biblia no dice que no jures en vano en el nombre del cielo, de Jerusalén, de la tía, del tío, de la abuelita, por mis hijos, te lo juro por mis hijos, ¿no? Aquí sí nuestro Señor Jesús dice, no jures por nada de eso. No jure porque está poniendo claramente a los fariseos y a esas enseñanzas de tradiciones que tenían que estaban mal de acuerdo al sentido original del mandamiento, que era no perjurarás en Levíticos 19:12. O no juréis falsamente por mi nombre. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí es más claro? O sea, el Señor Jesús no vino a prohibir que hagamos votos solemnes delante de Dios. Lo que vino a prohibir es que se ande jurando por cualquier cosa, y que por el cielo y por la tierra, y por eso estos versículos del 34 al 36. Entonces es importante entender estas verdades, porque yo he oído extremos, cristianos que dicen, no se debe jurar nunca jamás en la vida, y ellos hacen muchos juramentos. Ahorita les voy a poner ejemplos. Pero también hay extremos que dicen, no importa, tú jura, mientras sea verdad, tú jura por lo que sea y jura por Dios. No, la Biblia deja muy en claro, no jurar falsamente, no jurar banalmente, aunque sea verdad, no jurar por otros dioses y no andar jurando por cualquier otra cosa. Por eso nuestro Señor Jesús dice en Mateo 5:37, el siguiente versículo de ahí de Mateo, y habla de nuestra vida cotidiana. Pero sea vuestro hablar, sí. O sea, en la vida cotidiana, si es sí, pues ya. Pues sí, y si es no, ¿qué debemos decir? Pues no, ya no andarle agregando y te lo juro y por acá, por allá. En nuestra vida cotidiana es suficiente un sí. ¿Se imaginas que juremos para todo? No, sí, oye hijo, ¿vas a llegar a las 9? Sí, mamá. Y ahí va el hijo, ¿verdad? Que ama a Dios, obediente, y llega al cuarto para las 9. Hasta 15 minutos antes de que lo dejara.
o llega puntualito, ¿no? Pero no necesita decir te lo juro, porque su sí es sí y su no es no, punto. Entonces, finalmente lo que el Señor Jesús viene a hacer es ponerle orden a los abusos de los juramentos. Porque repito, juraban por cualquier cosa, como hay gente hoy en nuestros días. No, te lo juro por mi abuelita que está en el cielo. Para empezar, ni saben si está en el cielo o no, ¿no? Pero te lo juro. O hay gente, fíjense las supersticiones, que cruzan los dedos y dicen, te lo juro. Creen que el cruzar los dedos anula lo que su boca emitió. Pero cuando te enlaces con tus labios, haces un compromiso serio. Entonces, poner esas cosas no existe. Entonces, nuestro Señor Jesús deja muy en claro que no debemos andar jurando por cualquier cosa. Los juramentos deben ser para actos solemnes. Les voy a poner un ejemplo. Rubén y Rica, el próximo sábado, se van a casar. Van a hacer un compromiso delante de ¿quién creen? De Dios. ¿Quién va a ser su testigo? Dios. De hecho, cuando los casamos, prometes delante de Dios amarla, respetarla. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Un juramento delante de Dios. Porque es un acto solemne. ¿Sí me estoy explicando? Es un acto solemne. Van a decir, delante de Dios se van a comprometer para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y tú de amarla y respetarla, y tú también de ser la ayuda idónea, etcétera, etcétera. Es un voto, es algo serio. Cuando un pastor es llamado al ministerio, se compromete delante de Dios, finalmente hace un voto delante de Dios con un compromiso, predicar la palabra de Dios. Ustedes han visto que en los Estados Unidos, todos sabemos que Estados Unidos de origen se fundó por cristianos que venían, ¿verdad?, de allá de Inglaterra, huyendo y establecieron la nación de los Estados Unidos, pues muchos cristianos, y muchos de sus principios son bíblicos. Cuando toma posesión el presidente, por ejemplo, cuando tomó posesión el presidente Obama, ¿se acuerdan que había una Biblia, juró por Dios? Son actos solemnes. Por cierto, no cumplió. Esa es otra cosa, Dios se lo ha de demandar. Porque, por ejemplo, no hace mucho dijo que él aprobaba el matrimonio entre homosexuales. Mucha gente dice, entonces Obama es o no cristiano. Mira, por lo pronto aprueba el matrimonio homosexuales y eso es una aberración. Aunque haya jurado en el nombre de Dios. ¿Qué cometió ahí este presidente? Perjurio. Han visto que en los juicios de Estados Unidos, ¿qué llevan a los juicios? Una Biblia. Están haciendo votos porque es un acto muy solemne. A ver, vamos a ver un juicio, mataron a alguien, robaron unos millones. Entonces la persona que llevan como testigo, pues promete delante de Dios decir la verdad, la verdad y nada más que la verdad. Son actos solemnes. Si hubiera aquí un caso muy complicado donde a lo mejor alguien agarró dinero de las ofrendas del diezmo y oye, no, a ver, los traeríamos aquí y yo sí les diría, a ver, delante de Dios, ¿tú lo tomaste o no? Porque esto es serio, es un acto solemne. ¿Sí me explico? Y le traía, a ver, delante de Dios, tienes que decir la verdad y si no, pues Dios es el que castiga. Porque la Biblia condena el perjurio y sí lo traeríamos a cuentas y le diríamos, dímelo delante de Dios. O sea, es una invitación a un acto solemne de jurar. Entonces, ¿se están dando cuenta de lo que prohíbe la Biblia? Voy a pararle por hoy para no perderme en las ideas. Pero 4 cosas que la Biblia prohíbe y reglamenta. Número 1, jurar falsamente. Número 2, jurar por otros dioses. Número 3, jurar por cualquier cosa, o sea, banalmente y andar jurando por todo, aunque sea verdad. Y número 4, jurar por cualquier cosa de la creación. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no es no. Cuidemos, mis hermanos, cuando realmente sea necesario un acto solemne, una situación seria, entonces sí podemos poner a Dios por testigo. Y yo les voy a enseñar algunos versículos donde Pablo lo hizo en repetidas ocasiones. Pero por hoy reflexionemos, mis hermanos. Quizás hemos sido cristianos que hemos abusado del jurar. Debemos dejarlo para actos solemnes. Quizás somos de estos que se comprometen y no cumplen. Y está como dice Jeremías 5:12, dicen vive Jehová, pero están jurando falsamente. Escudriñemos nuestro corazón. Debemos ser cristianos que hablan verdad. Un nacido de nuevo habla la verdad porque para los mentirosos está reservado el lago de fuego. Vamos a despedirnos en oración por hoy.
La palabra de Dios, mis hermanos, nos llama a tomar seriedad al nombre de Dios. Su nombre es glorioso, majestuoso, santo, alto, sublime. Así es que si por ahí, por costumbre, porque así nos enseñaron, de pronto juramos por todo, erradiquemos esa práctica de nuestras vidas. No usemos el nombre de Dios en vano. No lo usemos a la ligera. Aunque sea una verdad, tu palabra debe ser sí cuando es sí, tu palabra no cuando es no. No necesitamos agregarle más. Solo compromisos serios, votos solemnes delante de Dios, podemos usar su nombre. Pero cuidemos en nuestro corazón de respetar, reverenciar el nombre de Dios. Y aún de hablar verdad, mis hermanos, porque Dios condena la mentira. No hay mentira pequeña. La mentira, sea bajo juramento o no, es pecado. Y a veces como cristianos decimos, es una mentira pequeña, es una mentira piadosa, no afecto a nadie. El diablo es padre de mentira. Hablemos verdad, que es lo que trae contentamiento a nuestro Dios. Pónganse de pie y oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que el no tomar tu nombre en vano implica un respeto profundo a tu nombre, a tu santo y glorioso nombre. Que tengamos presente siempre esto en nuestro corazón. Hablar tu nombre, mencionar tu nombre, escribir tu nombre, hablar de ti, debemos hacerlo con absoluta reverencia. Y cuidar en nuestro corazón de no estar jurando por cualquier cosa. No necesitamos. Como cristianos debemos hablar verdad y sabemos que lo que decimos es verdad porque queremos agradarte a ti, porque sabemos que tú abominas la mentira y peor aún, condenas la mentira sustentada bajo un juramento. Ayúdanos a ser verdaderos, Padre. Como cristianos sí podemos, porque ahí se aplica tu palabra, Señor, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás alguien trae esa costumbre de decir verdad de Dios, repetir juramentos. Ayúdanos a erradicar, Señor, porque queremos respetar tu nombre, no solo al pronunciarlo, sino también con nuestra vida en todo lo que hacemos. Yo te pido que tu Santo Espíritu pues nos haya comenzado a dar entendimiento de lo importante que es entender estas verdades y no estar tomando en vano tu nombre, pero que también tú nos llamas a comprometernos a decir verdades, poniéndote como testigo cuando son actos solemnes y de importancia delante de ti. Gracias te damos por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.